Club Deportivo Ágil, que viene desde Gobernador Roca para disputar este partido. Ya están haciendo los movimientos precompetitivos. Nosotros te vamos a brindar la cobertura, el streaming en directo a través de nuestro canal @futboleros439. Quédate con nosotros, seguinos en radiolider.com.ar y en nuestro canal de YouTube @futboleros439. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chau, chau. Así arrancábamos nuestra cobertura del pasado domingo entre Guaraní Ágil, este partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Posadeña de Fútbol. Podemos ver ahora las alineaciones, el equipo de Guaraní, la franja, que salió al campo de juego con los siguientes 11 jugadores. En el arco, Pablo Sequeira. En la línea defensiva, Nicolás Vallejos, Lucas Noguera, Joaquín Machado y Lucas Vera. Darío Cardoso. En el medio campo, Denis Benítez, Denis Benítez, Máximo Duto, número 8, Lucas Velázquez, número 10, Agustín Villalba, número 11, y Mauro Gómez, el centro delantero que tiene este equipo de la franja. Así salía a disputar este partido el equipo local, Guaraní Antonio Franco, con la camiseta alternativa este pasado domingo, color azul, franja blanca, y el Club Deportivo Ágil salía a la cancha con los siguientes 11 jugadores. Manuel Mendoza en el arco, línea defensiva para Cándido Rodríguez, Franco Waltz, Caros Mera, Agustín Mera, los defensores del equipo. En el medio campo, Kevin Prochaska, Fernando Aquino, Rodrigo Santa Cruz, y en la delantera Sebastián Cardoso con Roger Rojas y Román López. Este equipo que con su camiseta daba la sensación de que era Newell's Old Boys de Rosario, más o menos por los colores de esta camiseta rojinegra, la lepra, como podríamos decirle. Después fue una linda tarde de fútbol, le podemos contar. Agradecemos a toda la comisión directiva, la jefatura de prensa, el departamento de prensa del Club Guaraní Antonio Franco, que nos facilitó las instalaciones del club para poder trabajar tranquilamente y hacer nuestra cobertura en ese día, que consiste en grabar, hacer las entrevistas, y también estuvimos haciendo el streaming en directo a través de nuestro canal de YouTube, en donde vos podés seguirnos cada vez que vamos a la cancha cuando hacemos la cobertura. También vamos a estar, Dios mediante, transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube, por si lo querés ver en vivo. Y si no lo viste en vivo, lo podés ver a través de nuestro canal días después, como ahora, por ejemplo, hoy miércoles, ya 7 de mayo, este partido se jugó el domingo 4, 16 horas. Linda tarde, muy bello el campo de juego del equipo franjeado. Y aquí nosotros te vamos a dejar para que veas el partido completo, como si hubieses estado allí en la cancha. Te vamos a dejar con el marcador, las alineaciones, todo para que vos lo puedas disfrutar como si hubieses estado en el estadio. Jorge Gustavo Fernández, quien les habla. Agradezco a mis asistentes técnicos en cámaras, reportes de estadísticas, Dayana Elizabeth Bejarano y Alan Gabriel Fernández. Gracias a todos ustedes. Estaremos en esta transmisión junto a ustedes marcando algunos detalles de este partido que fue la franja, el local, dueño absoluto del partido. Estamos en comunicación permanente. Los dejo con el sonido ambiente.
Así ingresaba la franja de Villa Sarita, como les decía, la camiseta azul oscura con franja blanca, tradicional. Los relatos que se escuchan de fondo son los míos, con la producción de futboleros que estábamos haciendo el streaming en directo. Te dejamos seguir disfrutando de este programa, edición especial, retransmisión del partido de Guaraní y Club Deportivo Ágil. Saludamos muy especialmente a nuestros amigos del Club Atlético Posadas, a la señora de Posadas, linda tarde, lindo estado del césped, el campo de juego para este partido. Alexis, va a comenzar el partido, vamos a ver el equipo visitante del Club Deportivo Ágil. Nos da transmisiones, nos saluda Alejandro Poste. Hoy mirando este espectáculo, la imagen. Muchísimas gracias Alejandro querido por estar allí presente. Comenzó el partido. Arrancó el equipo visitante. Guaraní. Subiendo las escaleras para llegar a la cabina, va a presentar la seguimos tratando. Digamos que Guaraní comienza dominando el partido, cediendo el balón, pelotazo al medio, pasa para cabezazo al siempre tiene que sumarse a esta transmisión. Señora Guaraní, mientras tanto, pasa al medio, atención que se viene el equipo de la franja, centro al medio, defensa. Guaraní se hace dueño del balón. Tenemos que ir jugando todo. No, ahí está la chica de no, de allá.
Mesa viene al ataque. Recordamos que este partido corresponde a la fecha 4 de Liga Posadeña de Fútbol. Están 2 minutos 45 segundos. Vamos a leer las alineaciones. Bueno, pero tenemos titulares por el número 1, Arturo Sequina, 2, Francisco Nicolás, 3, Joaquín Machado, 4, Lucas Vera, 5, Darío Cardoso, 6, Lucas Loera, 7, Denis Benítez, 8, Máximo Duto, 9, Mauro Gómez, 10, Lucas Velázquez, número 11, Agustín Villalba. Los suplentes del equipo local: Luciano Miranda, Adrián Mesa, Santiago Duarte, Alan Amigón, Juan Pablo Toledo, Ian Barrios, Matías Maqueda. Dirige técnicamente el equipo franqueado, la dupla técnica Juan Luchás y Manuel Duto. Ya vamos a estar con la alineación del Club Deportivo Ágil. ¡No cambien la línea de marca! El partido se viene al ataque ahora con la banda derecha, con la banda izquierda, saque de arco. Ya vamos con las alineaciones del equipo visitante. El equipo visitante en la cancha con los siguientes 11 jugadores. Matías Manuel Mendoza con la número 1, con la número 2, Cándido Manuel Rodríguez, con la número 3, Gómez. Seguimos con las alineaciones. Número 4 para Franco Javier Wolf. Número 5, Kevin Trochaska. Número 6, número 7, Sebastián Cardoso. Número 8, Fernando Ariel Aquino. El número 9, Roger Luis Rojas. El número 10, Rodrigo Sánchez Santa Cruz. El número 11, ahí sí, el número 11 acá. No figura el número 11 en la planilla como jugador titular. Saltaron directamente. Saltaron directamente a la 14. No figura el número 11. A ver, en cancha tenemos 9. Vamos a corregir esto porque estoy leyendo a la alineación. Sí tenemos número 11, pero no figura aquí en la planilla que nos pasó.
Gonzalo. Bueno, veremos después cómo podemos solucionar este problema. Pero en principio, el número 11 podría ser Caraballo, Alfredo Caraballo. Se ve el equipo de la franja, mano en favor de Guaraní Antonio Franco. Estamos con las alineaciones, seguimos con la transmisión en directo del estadio Miguel de Argentino. Saludamos a nuestros amigos de Rodar Transmisiones, este equipo de producción que sigue la campaña del fútbol correntino, Magnitude de Corrientes, histórico en la región, siempre transmitiendo en vivo y en directo los partidos, donde seguramente en poco tiempo estaremos viendo las caras de Magnitude de ascender al igual que Guaraní de poder ascender. Se van a encontrar seguramente nuevamente en algún torneo regional. Esto lo van a tratar a mayor, seguramente muy pronto se estará disputando. Ahora tiro libre que favorece al equipo de Guaraní. Va a patear avión con potencia. La pelota se fue por arriba de la cabeza. Los jugadores son tres. La temperatura. Bueno, seguimos saludando a todos nuestros telespectadores. ¿Cuánto tenemos ahí, Dayana? 9 telespectadores siguiendo la transmisión de... Para buen desplazamiento del balón. El lateral para el equipo por la banda izquierda. Intercepta el jugador de Guaraní. Nuevamente otro lateral. En la banda. La volante ahí en medio. Un sombrerito. Gira para que el jugador de Guaraní. Hacia el medio. Presiona a Caraballo. La despeja. Otra vez. La corrida de Mauro Gómez. Mauro Gómez fue fea por la defensa de la pelota se va por línea de banda. Tiro de esquina para el equipo. Va a patear. Jugada corta. Número 4. Atención, queda un rebote allí. La pelota queda subida allí. Le pega el travesaño. Velázquez. Casi viene gol de la franja. Casi viene gol de la franja. A los 4 minutos. A los 12 minutos del primer tiempo casi viene el gol de la franja.
presión allí de Lucas Velázquez sobre el mediocampista del equipo visitante. Con falta, en favor del equipo de Ángel. Prochaska. Así va a pegar Caraballo, tiro libre en medio del campo de juego. Seguramente va a intentar meter un pelotazo hacia el arco. Sin problema para el equipo Sequeira. Sequeira intenta jugar rápido. Un pelotazo por la izquierda, le intenta matar. La pierde, juega muy bien el equipo visitante. Pase al medio. Intercepta muy bien la defensa de la la tiene muy bien la pelota para adelante. Aquí pone para Villalba, Villalba al centro, cabezazo, se pierde por la línea de banda, saque de arco para el Ahora sí, bueno, estamos haciendo el streaming en vivo, en directo, para vos si querés ver el partido en directo, después, si querés ver el contenido, vamos a hacer la completa. Por el egoísta, que se posible, a ver si lograr hacer el egoísta, que tenemos que bajar, tanto el juego, depende de según los protocolos de seguridad, a veces se puede entrar, a veces no. Entonces nos quedamos en el egoísta, pero lo vamos a intentar para poder llegar después. Nuevamente la semana el partido con las entrevistas, la conclusión del partido en el tiempo. Sequeira pone el pelotazo largo hacia arriba. Viene el intento real a Mauro Gómez. Se intenta Lucas Vera por la derecha. Toca hacia atrás. Pase perfecto para Lucas Velázquez desde el centro al medio. La despejan allí. Queda la pelota para Vera que vuelve a tirar el centro. Cabezazo de Mauro Gómez, entraba por el medio, la tira de cabeza hacia el centro de Lucas Vera. El partido en estos momentos se pone en ventaja a favor del equipo local. Está ganando por 1-0 al Club Deportivo Ágil. Gobernador Roca, el gol a los 24 minutos. 23 minutos no, 15 minutos del primer tiempo. 15 minutos del primer tiempo. Gol de Mauro Gómez. Para Guaraní 1, Ágil 0. Estamos trabajando nuevamente aquí para llevarles a todos ustedes este partido de resto. Ayala Isabel Bujarano está en asistencia técnica, cámara 2. Ana cámara 1. Ayala en el poste, datos y estadísticas, campo de juego. Se viene Lucas Vera por la derecha, centro, despeja el defensor. De Ágil para un nuevo tiro de esquina a favor del equipo franqueado. Era Candy de Manuel Rodríguez, tiraba la pelota después del centro de la Vera nuevamente del centro. Atención, le quedó el rebote. Problemas para el arco visitante. Daniel Cardoso le había pegado como venía esa pelota. Sin embargo, se fue por afuera. Sigue el partido 1-0 a favor del local.
muy activo el equipo de Guaraní por la banda derecha, con Lucas Vera, con Lucas Velázquez, muy buena dupla de ataque. Las selecciones, este lateral derecho que tiene el Guaraní, el delantero más. ¿Ese es el hamburger? A ver, esta Vera peleando ahí, se metía entre dos. Ahora le intercepta. Máximo Russo, por la izquierda. Se salva el equipo Deportivo Racing. Era el segundo de Guaraní. Por la banda izquierda esta vez. Una muy buena jugada de Máximo Luco para que la tome y le pegue un caso. Fue por arriba del travesaño, era Joaquín Machado, le pegaba con esa fuerza. La pelota se fue por arriba del travesaño. Jugada sin problemas para el izquierdo Sequeira que abre hacia la derecha. Número 2, Nicolás Vallejo para Velázquez. Lenny Benítez para Vallejos. Vallejo la toma, la pasa hacia la izquierda. Para Máximo Duto, nuevamente Máximo Duto está con la pelota. Atención. Viene por la banda izquierda, se viene el segundo, buena dirección. Toca al medio. Joaquín Machado, el autor del segundo gol de Guaraní, orientado al ataque. 2-0, el equipo local ganando su partido sin problemas. Hasta ahora, prácticamente está ganando sin destinarse el equipo de Guaraní. Joaquín Machado, el autor del gol. Y van cuánto tiempo, 19 me parece, ¿no? 20 minutos. 20 minutos del primer tiempo, Guaraní gana 2-0. Se viene el despeje. Guaraní te está atacando por las dos bandas con las proyecciones de Machado. Nacho por izquierda, por derecha, con Lucas Velázquez y Lucas Vera, dos Lucas atacando. Total podríamos decir que se proyectan los dos laterales. Número 3 Machado por izquierda, Vera por la derecha. La pared, Lucas Vera, la derecha siempre con Lucas Velázquez por derecha. La pared por izquierda, realizan entre Duto y Machado. Así Guaraní te llega con 4 delanteros, 2 por cada banda, y en el medio, además, la capacidad goleadora de Mauro Gómez. Muy bueno el partido que está realizando el equipo dirigido por la dupla técnica de Juan Luto. Esto decidía simplemente de cara a las competiciones que tiene el equipo de Guaraní. Liga Posadeña, torneo provincial. El objetivo que tiene Guaraní es ascender a la lugar mínimamente al torneo federal. Se tira una pelota.
Recordamos que estamos en vivo en el estadio de Guaraní. Antonio Franco local está ganando por 2-0 aquí en el Río Ágil, 4 Liga Posadeña de fútbol con la apertura de Guaraní con la banda derecha. Era parejo, se viene el equipo visitante. El número 7 va por la banda izquierda. Equipo visitante. Disculpa si no sé los nombres por momentos. Cardoso. Es el que siga. Pasa que son las alineaciones que recién ahora me las pasaron. Filmar. Prácticamente hacemos todo, pero bueno, queremos llevarle el fútbol a todo el mundo, a todos los hinchas, el fútbol brasileño, toda la región del noreste, Grisel Corrientes, Chaco, Misiones, o en cualquier parte del mundo, y le interesa saber qué pasa en esta edición del planeta, dale a Futbolero que te va a saludar el partido de fútbol que nos hace transmitir, distribuir. Vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Dale, olvide el fútbol.ar y medio que nos aquí viene una gran jugada. Quiso pegar con todo venía. Nunca verás que le quedó delante. Era un debut espectacular de atención a esa lesión. 5 minutos retirado, una lesión del equipo para tomar agua. Ingresó fue jugador de salió campeón en aquel tiempo me dirigía todo gallego, era el marcador de punta lateral izquierdo del rojo de la vida. Habían ganado su torneo, pero lo disputaron con River Plate. Específicamente el año no lo recuerdo muy bien, pero es un jugador que pasó por la Real Sociedad del fútbol argentino. Hoy está aquí dirigiendo a la franja histórica de Misiones. El partido está demorado. Unos minutitos para atender al jugador. Igual al último intenta salir jugando, ya con un resultado de 2 goles a su favor, puede resultar más cómodo aún. Queda completamente solo, Martín Morito le pega, el arquero le hace una manda al córner. Tapando esta pelota Matías Mendoza con sus 2 manos, pelota que va al palo derecho. Podría haber sido el tercer gol de la
tiro libre de esquina al equipo de Guaraní. Lo va a ejecutar Darío Cardoso. Atención que se ve en el tiro de esquina. Mira, entra Mano Gómez. Velázquez empezaba a cabecear. No, ya correcto, no era letal. Ya en el momento intentó cabecear esa pelota. El número 7 de Lucas Noguera. Sí, pero vamos así, buen ataque por la banda izquierda. Agitó el centro, atención, llega por el medio, cabezazo. Sin problema para Sequeira, muy buena jugada. Clásica. Centro por la izquierda de Cardoso, la cabeció Santa Cruz. Sequeira se quedó con el balón. Después del rebote con defensa de Guaraní, podría haber venido descuento aquí. Guaraní que sale jugando. Con Sequeira. Ahora toma la pelota. Benítez para atrás. Sale jugando. Con Marcos. Pase al medio para Benítez, que la pierde. Se queda allí con el delantero que presiona. Vallejo sale jugando. Pelean allí dos jugadores contra uno. La gana el de Askin, pone el pelotazo. Desde el centro medio, atención que puede venir el descuento. Venga, el centro grande, pegó. Y problemas para Guaraní. Santa Cruz, jugador de 28 que tiene el equipo de Askin. Sequeira, la toca para la izquierda para Machado, Machado que mete el pelotazo para Lucas Velázquez. Atención que la baja Lucas Velázquez, la aguanta, lo presionan ahí. La aguanta, le pide Lucas Vega, saca el lateral. Velázquez que viene a hacerse daño del balón. Abre hacia la banda izquierda con Machado. Machado que se mete para el medio. Toca con Mauro Gómez. Mauro Gómez. No tiene eso. Tiene Mauro Gómez. Vuelve a tocar hacia el medio. Vallejo que se adelanta. Mete el pelotazo. Sale jugando el equipo visitante. Pelotazo a medio. Santa Cruz que la baja. Otra vez Santa Cruz se hace el balón. Mete el pelotazo. Atención que se viene el desborde de Cardoso. No llega Cardoso. Se equilibra sin problema con la pelota. Se viene Guaraní. ¿Y este qué pasó? Cerca ahí la defensa de Askin. Presiona de Machado. Gana la pelota. Se viene nuevamente Askin. Empezó a quedarse un poco Guaraní. Y le está cediendo el balón al equipo visitante. Velázquez que mete un pelotazo, atención que puede venir el tercero, la baja, no la puede controlar, Agustín Villalba y se queda en el tiro con la pelota, sale jugando rápidamente a la izquierda. Por ese lado, entre Cardoso y Santa Cruz, atención que presiona número 3. Falta. Escuchó acá el grito del delantero. Era Rojas.
tiro libre para el Club Deportivo Ágil. Lo va a ejecutar Carlos. Carlos está sorprendiendo con sus recortes por izquierda. Carta de práctica. Y tiene el Club Deportivo Ágil de Gobernador Roca. Intenta el descuento. Pelotazo, rebota en la barrera, nuevamente Cardoso, la baja de pecho, se va por la banda izquierda, mete el centro hacia el medio. Toma la pelota derecha hacia adentro, las Rojas. Defensa, la defensa de Guaraní, lateral. Por la banda izquierda para el Club Deportivo Ágil. Los últimos minutos. La pelota la tiene Gómez. La pelota va a cobrar el lateral. Hay un jugador caído, ¿quién es? Maxi Benito está caído, es un golpe. La pierde, pero se viene por detrás, muy bien. Número 11 de Guaraní. Era gol de Duto, pero inválido. La Alegría cobró posición. Sigue el partido 2-0. Goles a favor. Ganó su primer partido 5-0. El tercer partido le ganó a Atlético Posada por 1-0. Estamos hablando de 14 goles a favor y ninguna en contra. Cuarta fecha tenemos los goles, 16 goles a favor y ninguna en contra. Campañón del equipo franqueado. Una diferencia de más de 3 en los goles. Muy importante. Ahora en la segunda. Eso está demostrando el juego de Guaraní que está teniendo la valla invicta hasta el momento. Domingo 4 de mayo, estamos en vivo desde el Estadio Cabrera pasa para Fallo. Saludamos muy especialmente a hincha ferviente de Guaraní, que seguramente está metiendo la transmisión. Les saludamos a Erasmo, Cusi Lescano, profesor física de Guaraní también. Nos sigue. Centro atrás, pelota le queda a Mauro Gómez. Ahora la tiene Lucas Velázquez, intenta dominar, la pierden. Se quedan allí, para atrás. Nuevamente para Tijera, viene hacia atrás para Vallejo, hacia Sequeira, Sequeira jugando hacia la izquierda. Ahora tiene Machado, Machado se va por izquierda. Proyecta Diana, mete el pelotazo largo hacia la derecha. No la puede empalmar de Benítez. Quiso pegar como venía, pero no pudo. La pelota se va por la línea de onda.
tomando el equipo de Guaraní por la banda izquierda. Nota que la toma viene el número. Viene el número. Viene por la derecha, Duto ahora por la derecha. Se recupera nuevamente el equipo de Ángel. Viene Rojas. Rojas de la pizza, la toca. Dale pase vacío para la corrida de Cardoso. No pudieron, ahora viene Vera. Vera por derecha. Hace Boruto que no llega. Intercepta. Ágil. Pasa el vacío. Intercepción. Fíjense. Que viene Guaraní. Pase al vacío para la corrida de Joaquín Machado. Por la izquierda. Tira hacia el piso. El defensor del visitante. Ágil. No logra sacar. Se queda para el equipo visitante. Busca Vera metiendo presión ahí. Ya levanta Cardoso. Aquí está lateral para Guaraní. La Vera que le toca para Moro. Para. Nuevamente vuelven hacia atrás con la jugada ahora de Lucas Vallejos. Pelotazo, quedó solo, atención, Villalba, Agustín Villalba pone el tercer gol en favor de la calidad. 6-0 ganando el equipo local. Lo que va del encuentro, ¿cuántos minutos tenemos? Dayana, ¿me puede decir, por favor? 40 minutos de tiempo. Guaraní 3, Ágil 0. Santa Cruz intenta un tiro desde afuera del área a la tribuna. Saque de arco para el equipo Franca. Bueno, recordamos que en un instante nada más va a finalizar el primer 5 de este partido. Nosotros vamos a poner el micrófono, vamos a apagar nuestro micrófono para que no salga la música que se pasa en el entretiempo. Y esto lo tenemos que hacer de manera obligatoria para que no nos bloqueen la transmisión, porque no afecta a alguna música con derecho que se están pasando la cancha, no pueden bloquear la transmisión. Vamos a pausar el audio, que vamos a dejar así, y retomamos con el audio nuevamente cuando arranque el segundo tiempo. Mientras tanto, podés prepararte ante el si estás en Misiones, Corrientes, San Antero, te preparás en máquina, si estás con el aire de tu casa, esperando el segundo tiempo. Bien terminado este primer tiempo, te vamos a hacer un análisis rápido de lo que sucedió. Ese es el tiempo que le está indicando a Nelson, el tiempo que nosotros llevamos transmitiendo. No es el mismo tiempo del partido. Donde nos conectamos realmente en partido. Atención, Lucas Velázquez. La tocó para Lucas Vera por derecha, centro atrás. Velázquez viene cuarto. Por arriba del travesaño. El que podría haber sido el cuarto gol
Para el equipo local, hizo ya goleado, muchachos. Mínimamente me atrevería a decir que hoy vamos a tener 6 goles. Si esto sigue así, para el segundo tiempo, otros 2 o 3 bolsitos más. Ya como están saliendo el partido, esto tiende a una goleada. No ser que el equipo visitante meta 2 o 3 cambios y entren 2 o 3 jugadores que cosan la pelota más o menos y que hagan un desastre en el ataque y que hagan 2 goles rápidamente y se pongan la liga en ataque. Aquí no podía el jugador Benítez subió la pelota, Cardoso toca para Rojas que engancha hacia adentro, toca nuevamente para Cardoso, offside, cobra el juez de línea, posición adelantada, tiro libre para la franja. Para llevarles el mejor de lo mejor a todos los amantes del fútbol. Atención, se ve Martín Meduto con la izquierda, va a meter el centro con la zurda. Llega el arco sin problemas, la despeja el equipo de Ágil. 44 minutos, 27 segundos. Ya va a terminar el primer tiempo. Se viene Guaraní por la derecha. Franco de ataque por la derecha, Mauro Gómez. Atención que la pelota queda volando Mauro Gómez. Va a buscar, no la da por perdida. La recuperó nomás. La toca hacia atrás. Para el 7-7 para Lucas Vera. Lateral que favorece a Guaraní. Denis Benítez, número 7 de Guaraní. Tocaba para otra Vera. Falta que piden aquí los jugadores. Aquí para el gol de finalizó el primer tiempo en el estadio Colegio Argentino Nacional de Oliveira entre el equipo del local Guaraní. Está ganando su partido 3-0 al equipo de Ágil. El gobernador Roca. Nosotros vamos a cortar por unos momentos el sonido. Dejamos la vista de la cancha y nos vemos en un rato, nada más. Pero primeramente vamos a hacer un análisis breve de lo que fue este segundo tiempo, este primer tiempo, perdón, entre el equipo de Guaraní y Deportivo Ágil. Vamos a hacer un análisis breve. Momento de agradecer a los sponsors que nos acompañan en esta temporada 2025. Ya volvemos. Gobierno de la provincia de Misiones, Aguas Ives, Indumentaria Ícaro, Rosa Monte, Petrovalle, Libergana, Adorno Hermanos, Municipalidad de Posadas. Muy bien, así finalizaba el primer tiempo en el estadio del Clemente Argentino, Fernández de Oliveira. Guaraní, Antonio Franco se imponía de manera contundente ante su rival, el Club Deportivo Ágil de Gobernador Roca. La verdad que era un amplio dominio del equipo de la franja y así se iban a los vestuarios, 3-0 a favor del equipo local.
Linda tarde, como les decía, más o menos que estábamos haciendo la cobertura, ya nos íbamos dando cuenta que este partido se perfilaba para una goleada y no nos equivocamos, ya que en el segundo tiempo, a los 2 minutos nada más de comenzar el segundo tiempo, ya Guaraní ampliaba su ventaja en 4 goles, prácticamente ya inalcanzable para el equipo visitante. Tras cartón, tras esos 2 minutos, nuevamente otro gol de Guaraní, ya 5-0, quinto gol de la franja. Después el equipo franjeado metió 3 cambios, guardó sus jugadores como Lucas Velázquez, Mauro Gómez, que salieron y fueron reemplazados por los jugadores Toledo, uno de ellos, también el otro jugador que en estos momentos no recuerdo su nombre, entraron, le dieron el aire fresco a Guaraní y con eso prácticamente ya no había nada más que hacer para el equipo visitante, que simplemente se dedicó a jugar de manera que podía. Los dejo con el segundo tiempo. Vamos a ir leyendo los mensajes que nos van dejando los televidentes. Máximo manda una carita, gracias. Ricardo Olivera, no se escucha nada, no, por el momento no, porque avisamos que íbamos a cortar el audio, porque se pasa mucho en la cancha para que no nos bloqueen el video. Solo por eso paramos, pero ahora ya retomamos. Ricardo Olivera dice que... ¿Dónde aquí? Habla, por favor, ¿qué es lo que dicen? ¿Dónde, loco? Ah, estamos transmitiendo partido desde el estadio de Guaraní. Gana Guaraní por 3-0. Gracias a movilizar aquí presentes, a comunicarse con nosotros. Comienza a rodar el reloj en el segundo tiempo. 3-0 gana el equipo Guaraní. Dale. Sacar los comentarios. Por favor, gracias. Guaraní de Franco juega atrás con Duto por la izquierda, pasa hacia la derecha. Lucas Velázquez sigue la dupla en la ofensiva. Lucas Vela tiene el centro, Velázquez cabecea. Muy cerquita del palo estilo del arquero, podría haber sido el cuarto gol de Guaraní. Así ganando 3-0. Atención, la robó Pablo Gómez. Puede venir el cuarto. Pasa. Golazo. Antonio Santos, Guaraní 4, Ágil 0. Duto, el autor del gol. Máximo Duto con la número 8. El cuarto gol del equipo de la franja. 4-0 para el local. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que esto pintaba goleada? Ya va 4-0. No diga gol. ¿Está filmando? Seguimos viendo el partido 4-0. Enseguida ya viene el quinto. Quédate, no te vayas, que esto se pone muy lindo.
Estar allí presente y mandarte un mensajito siempre con nosotros en @futboleros 439, Guaraní 4, H0, ficha 4, torneo apertura 2025, Liga Posadeña de Fútbol. Mauro Gómez pasa hacia la derecha, defensa que intenta y no puede, pase al vacío, se viene Benítez, de Guaraní, Antonio Franco, Agustín Villalba, número 11, para ampliar la ventaja en 5 goles. Guaraní 5, Deportivo Ágil 0. Agustín Villalba en el número 11. Le contamos entonces, primer gol del partido, Mauro Gómez, 15 minutos del primer tiempo. Pegadito nomás aquí, 18-19 minutos, segundo gol, Lucas Velázquez. Tercer gol lo hizo Agustín Villalba. Cuarto gol, Máximo Lito. El quinto gol, nuevamente Villalba para los 5 goles de Guaraní. Guaraní ya presenta 19 goles a favor, ninguna en contra, válida invicta en estas 4 fechas. Se lleva disputando por este torneo apertura 2025 Liga Posadeña de Fútbol. Se viene por la banda izquierda con Máximo Lito. Máximo Lito que la toca por la izquierda con Machado, con un Machado que la pierde. Recupera el equipo de Ángel, tensión ahí, Máximo Lito, falta que favorece al equipo visitante. Guaraní atacando de izquierda, de derecha a izquierda de Tumarcana, camiseta alternativa, juega oscuro, franja blanca, el equipo de Ágil, con la camiseta muy parecida a la letra rosarina, al Diego Soboy de Rosario. Dos franjas, una roja y una negra. Momento también parecía la camiseta de Colón de Santa Fe. Falta muy fuerte. ¡El cambio, Chino! Izquierda, un delantero más, se perfila muy bien el ataque, lo defiende el ataque de la franja, tiene por izquierda y por derecha. Santa Cruz. Atención, le va a pegar Rocas. Salta, pide el penal. Sigue, por ahí, Novera. Peleaba allí en la pelota en un lugar. Se viene el equipo de la franja otra vez con número 11. Pierden allí.
de Franco. Sin problema, este partido está totalmente definido. Estuvo por allí, un gol de efecto. El Guaraní reserva los mismos titulares con los que ingresó al campo de juego. Está controlado. Velázquez pone para la corrida a Mauro Gómez. Mauro Gómez que va por la izquierda, engancha hacia adentro, mete el pase Lucas Velázquez, engancha atención, Lucas Perales. Defensor que traba la pelota. Querían córner, pero es saque de arco. Seguimos en vivo. Atención que se viene por la banda izquierda en proyección. Lateral izquierdo. De Guaraní es Joaquín Machado. Sigue la pelota. Tiro de esquina. Se va para patear Darío Cardoso. Va a pegar este tiro de esquina desde la banda izquierda para el equipo de la Franja. Saludamos a todos los televidentes que están conectados a esta transmisión. Gracias por unirte a Futboleros al centro. La despeja y cobarde sin problemas. La recupera a Luis Benítez. Vera pone el pelotazo hacia la banda derecha. Tira en el centro, apareció un tiro al arco. Saque de arco para el equipo de Guaraní. Ágil, perdón. Jugando ahí los visitantes para Cardoso hacia atrás. Menciona Guaraní. Se viene al ataque número 18. Toca para Cardoso. Cardoso que la pisa, se mete al área, atención, le están tocando la camiseta. No pasó nada, dice el juez. López. Esteban López, número 18. Que hace un muy buen dominio del balón. Se viene al ataque. Para el equipo de Ágil, pero el partido sigue ganando Guaraní 5-0. Varios jugadores se preparan para ingresar. Mientras tanto se viene un pelotazo para Lucas Vera. La saca el lateral Carlos Mera. Atención que le quedó de afuera su brazo. Lucas Velázquez. La pelota se va por arriba del travesaño sin problemas. Para el arco del equipo visitante. Guaraní prepara 3 cambios para ingresar. Número 15 para Alan Aguirón. Número 16 para Juan Pablo Toledo. Y número 18 para Matías Maqueda. Se retiran Agustín Villalba, Mauro Gómez y Lucas Velázquez. Para el equipo guardando la integridad física de estos jugadores, que ya el partido está totalmente definido, como les había dicho. 3 cambios de un solo tiro. ¿Cuántos minutos van?
¿Cuántos minutos de Adriana? Ya te decimos 2 minutos. Vuelta. 13 minutos del segundo tiempo. 3 cambios. Linda tarde de domingo para jugar al fútbol, temperatura agradable, buen estado del campo de juego, el equipo de la Franja goleando de local 5-0. Aquí se viene atrás, puede venir Machado, llegaba con toda la pelota. Saque. 2 goles, entonces te volvemos a repetir, primer tiempo, Mauro Gómez, Lucas. No, perdón, Mauro Gómez, Máximo Rico, Agustín Villalba. El cuarto gol lo hizo también Villalba. El quinto gol, ¿quién lo hizo? ¿Se lo recuerdan, por favor? ¿Recordás quién hizo el quinto gol? Bueno, no lo anotamos aquí, así que después en el compacto se lo decimos. Intenta salir jugando el equipo visitante con la banda izquierda, el equipo contrario lo presiona, Tuto tirándose al piso, lateral, saque atrás, intenta pisarla, presiona ahí, Toledo. Máximo Bruto, me dicen aquí, hizo el cuarto o el quinto gol. El quinto gol y el cuarto. Villalba. Muy bien, entonces tenemos dupla, 2 goles de Villalba, 2 goles de Bruto y uno de Mauro Gómez. Ahí está. Perfecto. Gracias al asistente Ana Fernández y Diana Bejarano por los datos suministrados. Excelente labor de ambos. Sin ellos esta transmisión no podría ser posible, menos la cobertura. Se han ganado un par de tortas fritas de la transmisión. Muy bien. Seguimos encendidos un directo del estadio, vos que estás allá tomando mate, dice que me puso 2 caritas de mañana, no sé si te están visitando, son un payaso, o si ahí están los payasos de la BBC. Bueno, gracias por estar dirigido a la transmisión, por mandarnos un beso, un abrazo, y gracias por estar ahí presente con nosotros. Te comento que se ve que a mi asistente Diana no le gustó nada tu comentario, pero estoy tratando de entender qué quisiste pedir. Gracias por estar ahí presente a la transmisión. Otro cambio en Guaraní, se va el número 7, ingresa el número 14, ya le decimos que el sol se fue de Benítez y ingresó Santiago Duarte con la número 14. Lo que se toma la cámara y la parte.
Guaraní metía varios cambios, cuidando sus delanteros para la próxima fecha. Seguía dominando el partido, no tenía preocupaciones de ningún tipo, ya que el equipo visitante no llegaba con claridad y bueno, fue un monólogo del equipo de la Franja. Seguimos viendo con ustedes este partido. De lo que eran los partidos que jugó Guaraní hasta el momento, hoy estamos en fecha 4. Guaraní jugó el partido contra el Colectivo y lo ganó 5-0. El partido lo jugó contra el River y lo ganó 8-0. Este el partido lo jugó antes de que Rosada, pasado miércoles, pero nosotros lo ganó por 1-0. Y hoy está ganando por 5-0 nuevamente. Entonces estamos hablando que en cuatro fechas el equipo de Guaraní convirtió 19 goles y no le convirtieron ninguno. Esto habla de una gran eficiencia de ataque del equipo franjeado. Lo que pudimos ver en el primer tiempo es el lanzamiento de ataque que tiene por las dos bandas. Por la banda derecha, entre Lucas Vera, y por la banda izquierda, entre Joaquín Machado y Máximo Turco. Casi como de proyección de laterales y mediocampistas ofensivos. Además de que Mauro Gómez tiene por el medio su marcado nuevo de área con jerarquía de equipo. Si esto lo logra implementar a lo largo del torneo, se mantiene Guaraní promedio. Mucho. A las competiciones que tiene el equipo franjeado. Cambio en el equipo visitante. Bueno, les comento que no está registrado su número en la planilla. El número 15 de Ángel no figura en la planilla de agrupación. Lamentablemente no puedo decirles el nombre. Bueno, como dije en la transmisión anterior, muchas veces las alineaciones se obtienen 5 minutos previos a la partida. Ingresa el número 5, ingresa el número 15 y se va el número 10. El número 10 sí lo tengo aquí. El planito. Santa Cruz se fue. Pero aquí no lo tengo. Porque en la planilla me pasaron. No está su nombre, bueno. Detalles técnicos a corregir. Entonces, seguimos viendo partido. El equipo de Ágil empezando a sacar el balón. Va por el descuento. Hizo el pase al vacío para el delantero. Y la verdad que la pelota se fue por línea de la banda. Ricardo Olivera, nos dice, me parece que la chifla, la liga posadeña, Guaraní, vamos con la ascenso. Muy bien, gracias Ricardo por tus comentarios. Gracias por estar allí presente, por darle like, por darle compartir, por ayudarnos a compartir nuestra transmisión. Muchísimas gracias. La verdad es que estaremos en una gran cantidad de partidos que Liga Posadeña, torneo provincial mismo, regional, federal también, para brindarles a todos ustedes transmisiones en vivo y en directo de los estadios. Porque nosotros somos futboleros. Tarjeta roja. Aquí la mujer. Número 3 de Ágil.
¿Cuántos minutos tenemos ya? 68 minutos. Traducido al tiempo del segundo tiempo serían 23 minutos. Gracias, Alan, por el dato. 23 minutos del segundo tiempo. Se escuchan los cantos de acá, se escucharon en la siesta, parece. Cantan fuerte al piso. Se viene el equipo de Ángel. Señoras y señores, este partido está completamente definido. No sé que ocurra algo muy extraño, pero este partido está totalmente definido. Jugando el equipo de la franja. Sigue ganando por 5-0. 23 minutos del segundo tiempo. Máximo Duto, categoría de la pierna azul, la primera ataque. De Lucas Novela, amonestado a los 25 minutos del partido del segundo tiempo. Artista Roberto Lucas Novela, una fuerte dirección de la pierna izquierda libre al jugador de Ángel. Al jugador recientemente ingresado. Guaraní al ataque otra vez, pelotazo largo hacia la derecha, nuevamente Lucas Vera, ya el tractor Lucas Vera sube, baja, y haciendo un agrado por ese sector. Le pega de afuera Santiago Duarte por arriba del travesaño 5 metros. Hay un jugador traído, jugador de Ángel, lastimado. Lucas Vera que le asiste. Vale, vamos también a Guillermo Sebastián Novela, que de vez en cuando nos sigue, nos gusta el fútbol, muy querido, después del fútbol negro también. Hola, sí, ahí estuve leyendo el mensaje de Ricardo Olivera, dice que, perdón, Débora Dos Santos, Débora, los jugadores de aquí no conozco los nombres porque nos pasaron la planilla 5 minutos antes de los jugadores que iban en el centro campo de juego, entre los jugadores que es una foto de la planilla. Entonces, mientras estoy relatando, estoy viendo a ver qué jugadores hay algunos jugadores que no figuran en la planilla. Por ejemplo, el número 18 no está en la planilla. Lamentablemente no les puedo mostrar en la transmisión, pero esto es lo que habitualmente ocurre cuando hacemos estos partidos. La lista de los jugadores te la entregan 5 minutos antes, con una foto. Generalmente mandamos a nuestro ayudante del campo que saque la foto porque no hay información antes de cada partido. Si hubiera información antes de cada partido, nosotros podríamos preparar los flyers, así como tenemos indicando el marcador en la parte superior izquierda, con las celebraciones de los equipos titulares y suplentes,
y podríamos venir que ya saben de antemano los nombres de los jugadores, o al menos tener una lista. Y así se hace mucho más fácil el relato. Pero bueno, ese es un detalle que escapa de nuestro alcance. Entonces, venimos a cubrir el partido cuando lo vamos relatando de esa forma. Con el link al lado y vamos viendo a los jugadores. Es una realidad que toca vivir acá en el interior de la Argentina. El 14 le pegó. Atajador Deportivo. El arquero Matías Mendoza con su mano derecha, mano cambiada, manga y córner. Un muy buen tiro de Santiago Duarte. Podría haber sido el sexto. Muy buena volada de él. El arquero de Ágil, excelente atajador. Córner, allí. Antonio Franco, Guaraní, con la señora se pone en ventaja por 6 a 0. Esto es una goleada. ¿Te acordás, Diana, que te dije al primer tiempo que esto pintaba para goleada? Mínimo 6, no menor que Lucas Colón. Lucas Noguera, el autor del sexto gol. Lucas Noguera para poner el 6 a 0. Por favor, de acá. Lo que le estaba diciendo a Diego Lado Santos, la verdad que nos gustaría, siempre hemos solicitado desde nuestra producción la lista de los jugadores que van a jugar ya, 24 horas antes, entonces lo que hacemos, traemos la transmisión y hacemos la transmisión para la televisión. Empezó en octubre del año pasado, nos encontramos con esa dificultad. No hay hasta tanto los árbitros no tengan las planillas para poder acceder a esas planillas. Alguna ayudante de campo de la televisión tiene que estar allá, solicitar la planilla, sacar una foto y enviarla a la cabina de transmisión aquí donde estamos nosotros. Una foto, y ahí tenemos nosotros que tener la planilla, anotar los nombres para poder darles a ustedes las ayudaciones. Entonces a veces las fotos tampoco salen de una muy buena calidad debido a que las instrucciones mismas, una la rellenan directamente a mano o depende del equipo, ¿no es cierto? Pero a veces las instrucciones también son borrosas. Más una foto, imagínate lo difícil que se hace entre todo el armado de equipo que se va a jalar para transmitir y estar haciendo esa transmisión para poder llevarlo adelante. Esa es una dificultad que estamos teniendo el año pasado y lamentablemente eso aún todavía no se hace, no solo para nosotros, para todos los miembros de la que son el partido. Así que estamos ahí en esa lucha constante. Se viene el equipo de Ágil al ataque por la derecha. Eva Martínez la pierde. Aquí viene Guaraní con Santiago Duarte, con Antonio Cardoso, la presiona el equipo visitante. Fíjense, por ejemplo aquí
no necesite de Ágil que la tienen, no me figuran la familia de jugadores. Entonces es imposible que yo pueda saber cómo se llama. Acá tiene. La familia y dar plantel completo de jugadores. O sea, de plantel total de la lista que trajo los equipos. No te digo cuántos son. 13, 19, 12, 15, 18, 19, 20. Una lista con 34 jugadores y te anotan con una virome, el número, una facilidad con 6-0, va. Entonces el número de una puta. Hay jugadores que en esta manera no se van a ir más, estoy observando, hay jugadores que no son. Por favor, comprensión y disculpas. Errores ajenos a nuestra voluntad. Tiro libre que le pega. Le peinaron al medio ahí. El arquero con la manotea le envía al córner, pero parece que hay tiro libre. Saque de arco. Cobró el árbitro. Acá se ve que la tengo manoteada. Maqueda había sido que tiró pelotazo. Atención, ahora le pega al Mirón. De afuera del área. Sin problemas para el equipo local. Bueno, Ágil intenta salir jugando y no puede. Se viene el lateral. Joaquín Machado, aquí la toca para Maqueda. Maqueda aquí la toca para Mirón. Tira al centro, la despeja. Vallejo, ya el equipo bueno se volvió a adelantar, ya está parado en mitad de cancha con sus dos centrales, con Vallejo y con Noguera. No. Se viene el grito de Ágil al ataque. Vale, jugando de nuevo la ceja por la banda izquierda, con Machado. Se viene ahora Duarte. Duarte que abre la cancha. Para Vera para Duarte. Duarte la tiene para Mirón. Mirón que la pierde con Rojas. Se venía el número 17 de Ágil. No tengo la lista. Bueno, seguimos. Lucas Vera. Pared. Entra Mirón y Barrios. La tocan hacia atrás para Duarte. Duarte que engancha con la zurda. La pone para Vera. Intercepta. Mediocampista. Que tiene Ágil. Con la pierna zurda. La manda al córner. Emiliano de Villar. Centro. Se pega Vallejo de derecha. La pelota se va por la línea de banda. Manoteó el arquero. Córner en favor de Guaraní. Saludamos también. Atención que le pega. El arquero da rebote, le pegó a Duarte. El arquero daba rebote para la entrada de Barrios. La pelota se fue por arriba de 3 años. Saludamos también muy especialmente, atención, otra vez con Duarte. Duarte que la abre para Machado. Machado que tira. La pelota dando el defensor y se va al tiro de esquina. Nuevamente para Guaraní, que va a ejecutar Santiago Duarte a la banda izquierda. Pase corto para Machado. Machado otra vez para Duarte.
Duarte, Machado, presiona Ágil, la pelota es lateral para Guaraní. Vamos muy especialmente al público de Cabejarana, enganchada la transmisión de Futboleros. Saludamos también a Alex Miguel Fernández, también enganchada la transmisión. Qué buen zurdazo, bienvenida de parte de Matías Maqueda. La pelota se va por línea de banda, saque de arco para el equipo de Ágil. Saludamos a Mercedes Raquel Ramírez, que nos envió un mensaje al privado de la Encarnación, dice que está siguiendo el partido hincha de Guaraní. Gracias, Mercedes, por tu mensaje. Se viene Rojas con la pelota. Rojas que engaña, que gambetea, se viene Rojas con la pelota, atención, se mete al área. Rojas la tira, saque de arco para el equipo de Guaraní. Machado con el pelotazo derecha para Guaraní, que intenta salir jugando. Duarte se mete al medio. Está corriendo una linda brisa fresca aquí en el estadio. Clemente Argentina jugando la anotación. 6-0, primer paso de Guaraní, goleada de Guaraní, partido totalmente definido. Aquí me preguntan por el tiempo, ya te decimos cuántos minutos van. ...41 minutos del segundo tiempo. ...86 minutos son 41 minutos del segundo tiempo. 86 minutos nos marca el reloj. Atención que se viene Ágil, la quita allí. Duarte se viene con la pelota. Pelotazo, el arquero intentó ponerla por arriba. Saque de arco para Guaraní. 4 minutos para el final del partido. Vamos a ver si el árbitro defiende algo, pero no es necesario, el partido está totalmente definido. El reglamento tal vez adicional en los 4 o 5 minutos, pero igual le veo difícil. Duarte mete pelotazo, atención que se viene Toledo de la izquierda. Toledo que la toca para Machado, Machado mete el centro. Despeja el equipo visitante. Esto sigue 6-0 a favor del local. Atención que presionó Machado, la ganó. Toca para Barrios, Barrios de derecha, deja el caminador, le pegó. Iba a hacer un golazo, la quiso colocar al palo derecho, ángulo superior. El arquero fue tiro a colocar esto. Iba a hacer un golazo, la pelota se fue por arriba del travesaño. Intenta salir jugando, no puede, la verdad. El asedio de Guaraní, muy superior el equipo de la Franja. Barrios intenta meter un pase, le intercepta defensa, sin problemas para el equipo. 43 minutos del segundo tiempo. 6-0 gana Guaraní. Nosotros agradecemos a todos los que hicieron presentes a nuestro canal para ver este partido. La gente de Rodar Transmisiones
equipo de transmisión de partidos de Mali Yu y todo el torneo provincial correntino. El club ahí para seguirnos a nosotros. Muchísimas gracias, señor Francisco Pascón, Alejandro Arguello, profesionales de la talla. Nos están siguiendo desde Corrientes. Aquí puede venir el séptimo de pega con pierna zurda, Matías Maqueda, el arquero de Ángel Mendoza Rastrero, al piso de la manga corta. Ahora le va a pegar Duarte, Duarte la tiene, pegó a colocar, rebota en una defensa de Ángel, la pelota de Balcones, que el árbitro dice que va aquí en el estadio con este argentino Fernández y Mira, Guaraní, Antonio Blanco, el local, ganó por 6-0 al Club Deportivo Ángel Gobernador Roca, fecha 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Nosotros cerramos el streaming en directo aquí, vamos a bajar el campo de juego, a ver si podemos hacer entrevistas y así completar después con algunos videos de las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que enviaron mensajes, Ricardo Olivera, Débora Dos Santos, Ciobé también nos mandó mensajes, a mandar canciones y a todo el público en general. Gracias por todo, nos vemos muy pronto. Chao, 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 chao. radiolíder.com.ar con el arquero de Guaraní, Pablo Sequeira, 4 fechas, valla invicta, 20 goles a favor. ¿Qué es eso? ¿Es una luz en el arco? ¿Cómo nos podés explicar este momento de la franja? La verdad que contento porque es lo que buscamos con el profe, trabajamos para eso, para mantener el arco en cero, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible a favor, así que nada, contento y es todo trabajo de grupo y de cuerpo técnico. Muy bien, la verdad que excelente el triunfo de hoy, como los otros también, y la verdad que cómo se vive desde el arco, así, cuando un equipo prácticamente te neutraliza todas las llegadas del equipo rival y vos estás allí. ¿Cómo lo vivís? ¿Por momentos te agarras sueño, te cansás? ¿Qué te pasa? No, la verdad que siempre pensando en que cuando me toca tengo que estar, así que siempre metido al 100 hasta que termina. A veces no te llegan mucho, pero cuando te llegan siempre hay que estar a la altura, así que nada, contento por el equipo que también trabajan muy bien para que justamente el equipo rival no pueda llegar fácil al arco. Bueno, estamos para Radio Líder, futboleros, con el jugador Lucas Noguera, autor de uno de los goles, goleada de Guaraní. ¿Qué nos podés contar de esto? Como al comienzo fue un poco difícil como cada partido, pero después el equipo encontró el juego y ahí le fuimos dando ritmo. Impresionante la capacidad goleadora en estas 4 fechas. Guaraní sigue con la valla invicta y tiene más de 18 goles, creo que 19 en total. 5 del primero, 6, 11, más 8, 19. 20 goles a favor, ninguno en contra, 4 fechas. La verdad que promete el equipo de la franja con estos triunfos y esta cantidad de goles. Incluso en tu rol de marcador central pudiste hacer un gol, así que ¿cómo están preparándose de cara a lo que viene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Salir campeón de la Liga Posadeña, provincial? Y si es posible en todos los torneos que juguemos, tratar de salir campeones. Ese es el objetivo del equipo y eso es gracias al profe y cada uno de mis compañeros que se compromete cada día, que da al máximo en cada partido y gracias a eso vamos por un buen camino. Muy bien, muchísimas gracias Lucas por esta nota. Nosotros somos de radiolíder.com.ar, nuestro programa Futboleros. Te agradecemos por esta nota y muy buen desempeño dentro de la cancha. Gracias. Gracias, querido. Chao. Muy bien, estamos con Agustín Villalba, también autor de 2 goles en el partido de hoy. Buen desempeño del equipo de la franja, en especial de Agustín. ¿Cómo viste este partido vos desde adentro de la cancha? Muy superior al equipo de la franja hoy. Buenas tardes para todos. La verdad que fue un partido lindo, si bien el rival por ahí no tenía por ahí la intensidad que entramos nosotros, pero gracias a Dios se abrió el arco y el resultado fue positivo para el equipo.
Muy bien, por lo que vimos desde nuestra transmisión, están desbordando, muy bien por derecha y por izquierda, prácticamente llegan con 5 delanteros al área rival. ¿Eso lo están preparando, lo vienen entrenando con la dupla técnica? Sí, sí, si bien los profes nos piden eso, que nos juguemos en el mano a mano y terminar la jugada en centro para nuestro delantero. Y gracias a Dios se nos dio y nada, se vio reflejado en el resultado. Muchas gracias para todos. Velázquez mete el centro al medio, la despejan allí, queda la pelota para ver a que se va a tirar el centro. Quiere seguir el segundo, buena dirección, toca al medio. Qué buen pelotazo, quedó solo, atención. Puede venir el cuarto. Mauro Gómez pasa hacia la derecha. Defensa que intenta, no puede. Pase al vacío, se viene Benítez. Corner. Allí.